Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Ven las diapositivas? Me temo que no, ¿verdad? No, Lick, no se ven. No se ven, ¿no? Es que son en PDF. No sé qué tendría que hacer aquí para... Bueno. Ya vamos a ver esto. Ay, no, Uno yo no sí estaba sale. diciendo. Bueno. Entonces vamos a hacer otro movimiento. Disculpen. No sé, a ella preguntarle, yo no sé nada de eso. Sí. Ok. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí ya la ven. Sí, mira. ¿Perdón? Sí, Lick. Ok. Ok. Un pequeño contratiempo fue nada más. ¿Verdad? Bueno. El martes nos quedamos a este nivel de la clase. Y precisamente pues hubo como una reflexión en torno a lo que vamos a encontrar, lo vamos a entender nosotros como una situación de hecho o una situación de derecho. Y creo que no es tan simple, ¿verdad? Porque las reflexiones que hubo le dieron como como lugar a unas conclusiones que teníamos que señalar, ¿verdad? El ánimo de la problemática es de que en El Salvador, durante la colonia, se dieron acontecimientos históricos transformadores y que
no necesariamente se tuvo que acudir como al consenso jurídico de la sociedad de aquel entonces para legitimarlo y volverlo legal. Entonces, el proceso de acumulación originaria de capital, si bien es cierto, fue todo un proceso transformador también, en un primer momento no tuvo no se fundamentó en ley, sino que después, y es hacia el rumbo para donde vamos. Entonces, repito, por eso es que mencionamos aquí el planteamiento que era algo que se venía dando de hecho, pero que después tuvo que ser consolidada de derecho. Yo dije algo muy importante el martes pasado, no sé si ustedes, o más que todo el compañero que hizo una pregunta, creo que fue Luis Tobar, yo no sé si Luis está con nosotros esta tarde, y a mí me llamó la atención lo que Luis Tobar preguntó. Entonces, y él pues su inquietud era pues cómo algo de hecho se puede volver de derecho, o si es necesario que se vuelva de derecho. Pareciera que es un juego de palabras, pero no lo es. No lo es. Entonces, y algo que yo dije con apego a lo que es la sociología como ciencia, y que creo que es necesario destacarlo hoy también, que en la sociedad todas las relaciones sociales, por simples que sean, se van complejizando con el devenir del tiempo, se van complejizando y hasta complicando con el devenir del tiempo, con el transcurrir del tiempo. Y entonces resulta pues que el tiempo o el tiempo histórico, obviamente, no el tiempo reloj, el tiempo crónico que nosotros calculamos a través del reloj, sino que el tiempo histórico, el tiempo significativo para una sociedad, resulta que va acumulando momento, va acumulando acontecimientos y va acumulando, por lo tanto, necesidades. Entonces, como se van acumulando, puede que en determinado momento se vuelva insostenible el seguir en una lógica por simple infección, como sería algo de hecho. Y eso es lo que sucedió también con la acumulación originaria de capital. Acordémonos que la acumulación originaria de capital, y esto también más adelante lo vamos a ir reafirmando, fue la separación violenta de los productores directos de sus medios de producción. ¿Y cómo se configuró eso? Bueno, en la expulsión de la población indígena que cultivaba las tierras de esas tierras. Porque esas tierras ya no se iba a dedicar a la producción de alimentos, sino que iba a ser orientada a la producción comercial de productos para la exportación. Entonces, la acumulación originaria, así, en términos bien, digamos, patéticos, si ustedes quieren, surge así. Entonces, es una situación en la cual, obviamente, dura, fuerte, cruel, violenta. ¿Sí?
surge y en adelante no va a haber una preocupación por darle fundamento a ese hecho. Entonces, por eso es que también se plantea pues, que era una situación que se venía dando de hecho. No obstante, hay una diapositiva que nos va a explicar precisamente esa situación de hecho. Bueno, por ejemplo, yo terminé la clase del martes dando un ejemplo también de una situación de hecho. Ustedes saben que bueno, los que usamos las pasarelas en la vía pública, resulta que inmediatamente queremos utilizar el transporte público. Entonces, en El Salvador, al menos aquí, es bien común que la gente bajando las pasarelas y si viene el autobús, la hace parada y les para, y resulta que les paran, ¿no? Y entonces, la costumbre, ¿sí? Ese imaginario que se va construyendo como costumbre, entonces se va construyendo de hecho, en una forma espontánea. Entonces, uno de maleducado, porque también ahí, porque ese también bañarse en el chorro de los maleducados. Bajando la pasarela, quiere agarrar el autobús. Entonces, es una situación de hecho. Distinto es de que, bueno, no, señor, digamos, el gestor de tránsito, no, señor, váyase hasta la parada de buses y ahí le van a parar. Entonces, ahí ya no hay una situación de hecho. Ya hay una situación de jure, como dicen, de derecho. Pero repito, más adelante también vamos a aclarar eso. No sé si hay algún comentario al respecto. Bueno, ¿por qué va? Sí, Luis, adelante. Sí, Luis. Sí, ¿qué querías decir con Luis Tobar? Bueno, levantó la mano Luis Tobar, pero no nos dice nada. Entonces, pero, ¿por qué va? ¿Por qué? Bueno, un proceso histórico-social como el colonialismo, porque aquí nos vamos a referir el tiempo, la época, el momento histórico en el que ocurrió el proceso de acumulación originaria de capital y que es el colonialismo. O sea, aquel periodo por el medio del cual una potencia extranjera colonialista, en este caso España, vino a ocupar los territorios de lo que hoy es América y vino a imponer también, ¿sí? Vino a imponer a fuerza de espada, a fuerza de rifle, a fuerza de la violencia, la dominación, su dominación social, política, económica y militar. Entonces, el tiempo histórico es el colonialismo. Y por eso es que hablamos del colonialismo como un proceso histórico social. Obviamente, como les dije hace unos días, estamos nosotros aquí vinculándonos con la historia como ciencia también. Porque todos estos elementos nos está brindando la historia como ciencia. Como ciencia. Es como un vínculo entre sociología e historia. Entonces, un proceso histórico-social como el colonialismo y que en sus entrañas e intenciones obedecía a una lógica de expansión en todos los órdenes: territorial, geográfico, económico, social, político, religioso e ideológico, para configurarse en un orden mundial de dominación de las potencias europeas occidentales de aquel entonces
en donde se forjó el capitalismo. Estos datos son muy importantes. Esto que estamos leyendo, en donde se forjó el capitalismo como modo de producción a partir del siglo XVI en adelante. Imagínense. Estamos hablando del siglo XVI. Entonces, al siglo XX, ¿cuántos siglos son? 400. Al siglo XXI ya estamos llegando a los 500 años. Entonces, es un tiempo larguísimo. Y aquí viene lo que les decía, porque decimos un proceso de hecho. Y aquí que nos quede claro de una vez por todas. Y ya vinculado a un hecho concreto. A un hecho concreto de la historia, a un hecho concreto de algo que estamos nosotros viéndolo como fundamental para el aparecimiento del modo de producción capitalista, como lo es la acumulación originaria de capital. Entonces, ¿por qué decimos un proceso de hecho? La dominación colonialista de España en la región centroamericana, y que fue de 300 años, configuró realidades históricos-sociales basadas en una administración de los territorios, población y riquezas naturales, lo que en otros autores llaman como saqueo indiscriminado, con apego a leyes administrativas emanadas para la transferencia de riqueza y valor hacia Europa y las metrópolis que las recibían. De ahí que se puede plantear que el proceso de acumulación originaria de capital no se estaba desarrollando como proceso propiamente dicho, y en el sentido de profundizar el carácter capitalista de la formación social o sociedad colonial. Esta idea es muy importante. Que el proceso de acumulación originaria de capital no se estaba desarrollando como proceso propiamente dicho. ¿Sí? O sea que no se estaba dando como algo registrado, ¿sí? Como algo registrado con apego a normas, con apego a leyes, con apego a requerimientos legales, ¿sí? Jurídicos, sino que va a ser después. Y a esa situación vamos. O como dicen y plantean muchos estudiosos del problema, que va a ser hasta el siglo XIX, imagínense, hasta el siglo XIX, con los procesos de independencia de España y la ulterior construcción de las repúblicas liberales y la consolidación del Estado Nacional en Centroamérica, y para el caso de El Salvador será hasta 1844 con la promulgación de la primera constitución política. O sea, ahí esa situación de hecho pierde sentido y se eleva a una situación de derecho. Ya a partir de 1844. Mire, 300 años después, con la promulgación de la primera constitución política, que se van a registrar y consolidar las condiciones y fundamentos políticos, jurídicos e ideológicos en concordancia con los intereses económicos, territoriales, políticos e ideológicos de las nuevas clases y élites dominantes, las oligarquías criollas, y que en adelante, libres del colonialismo español, aquí ya el colonialismo ha sido sustituido por las repúblicas liberales. Este es un dato que hay que tomar muy en cuenta, porque el colonialismo español le ponía trabas a los negocios y al comercio que tenían las nuevas clases dominantes, que eran los criollos, y obstaculizaban la lógica de acumulación de capital. Por lo tanto, emprenderán procesos de fomento y consolidación de medidas y reglas del juego.
sobre el modo de producción capitalista. Bien, esto tienen que tomarlo en cuenta en el mapa conceptual también. Yo por ejemplo, si estuviera haciendo el mapa conceptual, haría como un espacio en ese mapa conceptual en donde sobre lo que se refiere a la acumulación original y capital, referirme al menos brevemente sobre lo que es el proceso que en un primer momento se dio como de hecho y después a un proceso de derecho. Yo lo tomaría en cuenta. ¿Sí? Yo lo tomaría en cuenta. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien, si no la hay, continuemos. Haciendo hincapié, Cecilia Luis Tobar. Adelante, Luis. La pregunta que yo le quería hacerle es sobre la situación de hecho, o sea, hecho y derecho, o sea, vienen siendo lo mismo, o sea, tienen que ver ambas cosas o van por separado. Eso es lo que no le logré entender. En lo que estamos explicando, no son lo mismo. Porque de hecho, cuando se da una situación de hecho, no hay normas, no hay leyes, ¿sí? No hay normas jurídicas, legales, que justifiquen que se dé esa situación de hecho. Punto. ¿Sí? Ahora, lo de derecho, entonces ahí sí, ya va a haber algo jurídico, en este caso la Constitución Política de la que estaba hablando, de 1844 en El Salvador, que es así, ya va a contemplar incluso la tenencia de la tierra, va a justificar la tenencia de la tierra, por ejemplo, en pocas manos, ¿sí? E incluso van a poner cuántas hectáreas, cuántas manzanas se va a poder legalmente poseer. Eso ya es de derecho, ya no de hecho. De hecho, entonces no son lo mismo, Luis. No son lo mismo. Ahora bien, que pueden ser parte de un mismo proceso, sí. Ejemplo, esto que estamos nosotros planteando. ¿Sí? Como una situación, como la acumulación originaria de capital, en un primer momento, era una situación de hecho, pero que inmediatamente, 300 años, no inmediatamente, 300 años después, se convierte en una situación de derecho. Entonces no son lo mismo, Luis. No son lo mismo, aunque pueden ser parte de una misma situación. O sea que, mira, en realidad sociológicamente hablando, las relaciones no son blanco y negro. Las relaciones no son blanco y negro, sino que son claro oscuro. ¿Sí? Claro oscuro. Las situaciones en las realidades sociales. Entonces, aclarando, no son lo mismo, aunque sí son una situación en la cual hay una relación de desarrollo, porque una situación de hecho es elevada, ¿sí? Es elevada a una situación de derecho. ¿Te queda claro ahora, Luis Tobar? Pregunto. Luis Tobar, ¿queda claro ahora? Sí, licenciado, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, pero vamos a seguir explicando esto para que haya mayor comprensión. Haciendo hincapié que lo anterior no quiere decir que el proceso no se venía dando de hecho. ¿Sí? Pero que ahora en adelante existirá lo que el planteamiento marxista sostiene como la superestructura ideológica, política e ideológica sobre la cual descansará la formación económica social capitalista, adquiriendo legalidad y legitimidad.
para liberalizar las relaciones sociales fundamentales para operar bajo una situación de derecho. Entonces, ahí está. Está ya claro, porque una situación de derecho está respaldada por el derecho, valga la redundancia, por lo jurídico, por lo jurídico. Bueno, si no, ¿por qué se preocuparon? ¿Por qué con esto del Bitcoin? Porque primero se promulgó la ley, ¿sí? Antes que se diera la relación entre los seres humanos, o sea, entre nosotros. Primero se hizo la ley. Aquí fue al revés. Primero se tuvo que concretar la situación de derecho para que se empiece a dar de hecho. Algo bien complicado. Algo bien complicado. Bien, por favor, ahí ese micrófono, por favor. Bien, aquí hay un proceso que también es muy importante para el mapa conceptual. Las reformas liberales. Repito, o sea, aquí nosotros en clase nos podemos quedar incluso cortos o limitados para explicar algunas situaciones. Pero claro, es una clase que tenemos impedimentos en cuanto a tiempo, incluso no nos podemos detener mucho. Entonces, yo les recomiendo que consulten, incluso que consulten la documentación que uno les pone en el aula virtual, pero también en Internet. Checa las reformas liberales de 1864 a 1896. Este fue un periodo. Este es un periodo crucial, importantísimo, diríamos nosotros, hoy en día, para los historiadores también, en donde se dieron las transformaciones a partir de lo legal. Por ejemplo, en este periodo es en donde surge la Carta Magna, la primera Carta Magna, o sea, la Constitución política, la que rige incluso hasta hoy en día a nuestra sociedad. ¿Sí? Y que supuestamente procura que haya armonía, procura que haya equilibrio. Porque lo mejor que le puede ocurrir a una ley es que produzca equilibrio, produzca armonía. Porque también hay leyes que también inmediatamente producen opresión. Puede ocurrir eso también. Puede ocurrir eso. Pero nosotros desde la sociología plantearíamos, mire, lo mejor de una ley es que produzca equilibrio, que produzca armonía, y no todo lo contrario. Entonces, 1864 a 1896, en la historia económica, política y social de El Salvador, es un periodo muy importante, porque ahí es donde se dan los procesos transformadores de la sociedad salvadoreña. Y una de ellas es, pues sí, la constitución política. Pero también algo importante, que todas esas leyes le van a dar vida al capitalismo como modo de producción. Por lo tanto, aquí hay una aclaración necesaria. Es con este periodo que se puede plantear que la acumulación originaria de capital, para el caso de El Salvador, no así para el resto de la región, que se toma como punto de partida, el modo de producción capitalista, propiamente dicho. A partir de este periodo. A partir de este periodo es que vamos a nosotros a decir, en El Salvador, el modo de producción capitalista es el dominante, propiamente dicho, en un sentido amplio. Esto es muy importante porque acordémonos que el ánimo de
de este tema es que ustedes tengan los fundamentos necesarios y suficientes para poder, digamos, tener conciencia de por qué la sociedad salvadoreña es una formación social o una sociedad capitalista. Yo les decía, bueno, mire, para que ustedes como también procesen, porque muchos hablan fuera de sus conciencias, por ejemplo, en la televisión, en los medios de comunicación o incluso en la calle, del por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista, pero también para ustedes mismos, para nosotros mismos, cuando nosotros nos empezamos a relacionar en nuestras vidas con otros sujetos, ¿sí? Con otros sujetos, ya sea en el trabajo, en la universidad, etc. Y entonces, por ejemplo, las relaciones salariales, que ustedes cuando sean profesionales, ustedes van a tener una relación salarial con la sociedad. Ustedes van incluso pues, a trabajar con apego a un salario. ¿Sí? Y entonces ahí ya las relaciones capitalistas dominantes empiezan a incidir en su vida. Y entonces usted ya va a tener mayor conciencia, mayores elementos de discernimiento para poder decir, bueno, ya, hoy sí, las relaciones capitalistas me han entraron en mi vida con todo, como decimos, con todo. Entonces, por eso también para ustedes mismos. ¿Por qué va? Porque va a ser en este periodo 32 años en que se van a registrar los procesos necesarios y suficientes para la consolidación del modo de producción capitalista y su modelo agroexportador. ¿Sí? O sea que aquí es donde con nombre y apellido surgimos como sociedad. Con nombre y apellido, propiamente dicho. Incluso enarbolando un modo de producción, pero a la misma vez un modelo económico. Y que yo hace unas clases les hablé, creo, el martes, del modelo económico agroexportador basado en la exportación de un producto agrícola. Agroexportador. En este caso va a ser primero con el añil. El añil va a ser el producto de exportación por excelencia durante la colonia. Claro, este es un dato que también tienen que tomar en cuenta en el mapa conceptual. Bien, entonces, por eso es que vamos a tomar en cuenta, y aquí de nuevo regreso, estas reformas liberales de 1864 a 1896. ¿Por qué? Porque va a ser el periodo de 32 años en que se van a registrar los procesos necesarios y suficientes para la consolidación del modo de producción capitalista y su modelo económico agroexportador. Aquí hay un dato curioso, que el modo de producción capitalista en El Salvador surge amarrado a un modelo económico. Imagínense. Un modo de ser sociedad, pero amarrado también a un modelo económico que nos va a permitir fundamentar ese modo de ser. Ojo, con una relación. Es algo relacional, eso también. Repito, si hay alguna inquietud, algún comentario, háganlo. Háganlo porque estaríamos en la disposición de escuchar. Consideraciones de la situación. La acumulación originaria de capital, como ya se ha destacado, a diferencia del caso europeo, no se dio como resultado de lucha entre el antiguo régimen feudal, lo que ocurrió precisamente en Europa, y las nacientes fuerzas sociales, políticas, económicas e ideológicas de la burguesía
como clase revolucionaria, como se sucedió en Europa en los siglos XVIII y XIX, y que van a fundar, a fomentar y a consolidar el modo de producción capitalista, pero a nivel mundial. El modo de producción capitalista surge por primera vez. Por primera vez, cuando yo digo por primera vez, que nunca antes en ninguna parte del planeta se había planteado un modo de producción llamado capitalista. Pero va a ser en Europa, en los países como Francia, Inglaterra, más que todo estos dos, Francia e Inglaterra son considerados en Europa, como los pioneros del modo de producción capitalista. Entonces, por ahí que decimos que van a ser estas sociedades, estos países en donde el modo de producción capitalista se va a considerar como por primera vez. Por eso que, fíjense que si ustedes leen la historia del capitalismo en Europa, ellos hablan de acumulación primera, dicen. No dicen originaria. Acumulación primera de capital. Se habla. No dicen originaria, sino que primera. ¿Y por qué primera? Porque fue por primera vez. Por primera vez que se va a hablar del modo de producción capitalista. Vaya pues este dato, que es muy importante también. Ahora bien, aquí hay una idea que también hay que procesarla. Que el aparecimiento de la acumulación originaria de capital no se dio como resultado de una lucha entre un modo de vida antiguo o viejo por otro modo de vida nuevo, ¿sí? Prometedor, si usted quiere. Aquí en lo que es nuestros territorios no se dio así. Resulta que el modelo de producción capitalista llega a América, específicamente a Centroamérica, y viene bajo los auspicios del colonialismo español. Y que eso no se configuró en guerras, no se configuró en revoluciones violentas. Claro, hubo violencia, pero no fue producto de una guerra. Entonces, ese es quizás un dato que hay que tomarlo muy en cuenta. No fue producto de guerras, de liberación, no fue producto también de revolución. Pero aquí está algo, sino que, uno, en efecto, hay un primer elemento del proceso salvadoreño que ha llamado la atención de los investigadores. Su velocidad, drasticidad y amplitud. Sí, son como tres características, ¿sí?, que asumió el proceso de acumulación originaria aquí, precisamente, en lo que hoy se llama El Salvador. Que fue veloz, un proceso veloz, fue un proceso también drástico y amplio. Pero ya vamos a explicar por qué. En comparación con el resto de formaciones sociales centroamericanas. Y ya viene lo que nosotros le llamamos especificidad. Esto de la velocidad, drasticidad y amplitud lo pueden encontrar en el libro de Rafael Menjiva, Acumulación y Desarrollo del Capitalismo en El Salvador. Y que puede ser considerada la característica que asumió el proceso concretamente. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque es necesario seguir dándole fundamento, pero en una forma concatenada. Nos vemos a las 5, ¿de acuerdo? Gracias, Sí. Lick. Bueno. Y